acá, ¿no? Aquí está. Creo que estamos más que bien. Sí se aprecia bien la imagen, ¿verdad, ingenieros? Que creo que hay que centrar un poquito Sí, más profe, ¿todo bien? Sí, profe. Creo que ya quedó un poco mejor. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes, ingenieros, ingenieras bioquímicos. Esperando que se encuentren muy bien. Y como les comentaba el día de hoy, pues bueno, vamos a ver los temas relacionados a fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Para ello, pues bueno, les tengo preparados algunos videos que de otra manera pues nos van a permitir reforzar este tema y déjenme aquí empezar a buscar esa información. En este caso, aquí tenemos una demostración de ese principio. Disculpen. Entonces tenemos un video en el cual nos indica que dice demostrando con 12 ruedas el principio de fuerza centrífuga. Entonces ahorita lo vamos a compartir para que puedan observar. ¿Se escucha el sonido, ingenieros? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces corre y se va. Ok, ¿qué les pareció, ingenieros? Está interesante, profe. ¿Y qué sucede con los carros, Pues ¿Qué están sucede? girando junto a las motos, profe. Sí, ¿verdad? Y no se caen. No se caen. ¿Por qué será eso? Porque están manteniendo una aceleración constante y la fuerza de gravedad los mantiene atraídos hacia el... ¿Qué forma sería? Una forma cóncava, ¿no, profe? De cierta manera. Les voy a compartir el video.
aquí en el chat para que lo tengan ahí al pendiente, ¿no? Déjenme compartírselos aquí en el chat para que lo puedan ver. Ahí está. Para que si quieren repetir esas escenas, pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una manera de que nos permiten identificar lo relacionado a la fuerza que se está generando, pues como, en este caso, como nos comenta su compañero el ingeniero Alan, de cierta manera tiene que ver un tanto la aceleración, la velocidad y la fuerza, ¿sí? Una fuerza que los está haciendo empujar y otra que los está trayendo hacia el centro, ¿no? Pero vamos a ver ahorita un video en el cual nos va a permitir ver, dar un poquito más claro algunos datos relacionados a estas dos definiciones, lo que es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Ahorita se los voy a compartir y ese es el siguiente video. Déjenme buscarlo, que es pero se los comparto a través de la pantalla de mi computadora. Iba a decir otro nombre, pero no. Es la pantalla de mi computadora. Transmitiendo en vivo y a todo color desde el Salón 28, Edificio Rosa, Campus 1, Instituto Tecnológico de Celaya, para el mundo. Ok, va. Disculpen. Entonces este video nos va a dar un poquito más claramente lo que acabamos de platicar. Ok, va. Perdón. Continuamos. ¿Se escucha? Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Se escucha, Ya, ingenieros? profe. Ok, voy a reproducirlo. Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Sabes cómo funciona ese centrifugado de tu lavadora? En este episodio explicaré qué es la fuerza centrípeta y cómo cambia la dirección de movimiento de los objetos. La fuerza centrípeta es una fuerza o componente de una fuerza que actúa sobre un objeto que se mueve en una curva y lo atrae hacia el centro de su trayectoria. La palabra centrípeta significa que busca el centro en griego. Voy a hacer una pequeña demostración. Levantaré esta canica sin tocarla, pero utilizaré una copa. Qué padre este ejemplo, ¿eh? Cuando muevo la Exacto. copa y la superficie de esta toca la canica, ejerce una fuerza sobre ella. Cuando la canica se empieza a mover, la copa empuja la canica hacia el centro, causando que se mueva en círculos. Además, como la copa es curva, no solo empuja la canica hacia el centro, sino también hacia arriba. La componente de la fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia es lo que llamamos fuerza centrípeta. Sin embargo, existe otra fuerza, llamada fuerza centrífuga, que usualmente se confunde con la que acabamos de mencionar. La diferencia es que la fuerza centrípeta es la que apunta hacia el centro de la circunferencia que describe un objeto, mientras que la fuerza centrífuga es una fuerza imaginaria que apunta hacia fuera de la circunferencia, pero solo existe desde el punto de vista del objeto que gira. Por ejemplo, esto sucede cuando estamos en un auto que gira en una curva, y nos vamos para el lado opuesto al que gira el carro. Para una persona que nos ve desde fuera del auto, esta fuerza no existe. Lo que sí notan es la fuerza centrípeta que ejerce el auto sobre nosotros, para que nos movamos en un círculo junto a él. Pero, a pesar que la fuerza centrífuga no es real, sus efectos sí que lo son. Veamos esto con un ejemplo. Acá tengo un pequeño recipiente con agua. Si lo muevo en un círculo, así, vemos que el agua no se cae. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno si la fuerza centrífuga no existe? Para esto, debemos conocer una de las consecuencias de la primera ley de Newton. Un objeto se mueve en línea recta a menos que una fuerza externa se lo impida. Lo que realmente sucede con el agua del recipiente es que, de acuerdo a esta ley, tiende a seguir moviéndose en línea recta, pero choca con las paredes del recipiente y queda atrapada cuando da vuelta. Entonces, ¿qué sucede cuando un objeto sólido se mueve en un círculo y de repente la fuerza centrípeta desaparece? Para ver qué pasa, utilizaré la canica del experimento anterior y la haré girar usando este recipiente. ¿Qué crees que sucederá con la canica cuando levante el recipiente?
A se moverá en línea recta, B se moverá en un círculo más grande o C se moverá en un círculo más pequeño. En La línea respuesta recta. correcta es la A. La canica giraba debido a la fuerza que el recipiente hacía sobre esta. Si recuerdan, de acuerdo a la primera ley de Newton, un objeto tiende a moverse en línea recta a menos que una fuerza se lo impida. Cuando quité el recipiente, esta fuerza desapareció, lo que le permitió a la canica seguir esa trayectoria. Lo mismo sucede en las lavadoras. Cuando se inicia el proceso llamado centrifugado, el tambor gira rápidamente y empuja la ropa, de forma que se pega a las paredes y se mueve en un círculo. Sin embargo, las gotas de agua viajan en línea recta, y como son más pequeñas que los orificios del tambor, salen volando, lo que ayuda a secar un poco la ropa. Si te gustó el video, dale like y comparte. ¡Nos vemos! ¿Qué les pareció, ingenieros? Profe, yo le tengo una pregunta. Sí. Ahí dice que todos los objetos, bueno, de lo de la ley de Newton dice que todo se mueve en línea recta si no llega una fuerza externa. La gravedad no cuenta como fuerza externa, ¿verdad? Bueno, sí, la gravedad tiene que ver mucho aquí, ¿no? Nada más que lo único que está haciendo, por ejemplo, con la canica, es que a final de cuentas lo tienes en un recipiente, pero la gravedad, recuerda que la gravedad normalmente la utilizamos, bueno, todos en realidad, en este caso, la gravedad nos atrae hacia el centro. Esa es una de las características que tiene la gravedad. Entonces, la gravedad tiene un valor que es 9.81 metros por cada segundo. Perdón, que a final de cuentas tiene que ver con las unidades de una aceleración. En este caso, ahí se está considerando, de cierta manera, en relación, por ejemplo, en la caída libre, utilizamos ese valor de esa gravedad, que tiene un valor positivo. Si nosotros tenemos un cohete y va a salir afuera de la Tierra, pues va a tener un valor negativo porque está en contra de esa convención. En el caso del movimiento de este video, si te fijas, de cierta manera se están ejerciendo determinadas fuerzas, lo que es una fuerza centrípeta y lo que es una fuerza centrífuga. La aceleración, de cierta manera, tiene que ver, aunque no es como tanto la gravedad, sino más viene siendo la aceleración. No utilizamos el valor de la gravedad de 9.81 metros por cada segundo al cuadrado, sino más bien utilizamos otra palabra que es, en este caso, la aceleración, que como te comentaba, normalmente se utiliza tanto en la caída libre como en el caso cuando sale un cohete fuera de la Tierra. Ahí utilizamos lo relacionado, en este caso, a la gravedad. Pero casi normalmente en esta condición, normalmente no la utilizamos porque menciona de la primera ley de Newton, también se mencionó, bueno, no lo mencionamos ahorita, pero anteriormente también se menciona que la tercera ley de Newton tiene que ver en lo que dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual y en sentido opuesto. Y eso se comprueba en relación a una fuerza centrípeta y a otra que viene siendo la fuerza centrífuga. Si te acuerdas que ahí de hecho en el video menciona que aparentemente no aparece como tal, pero es una fuerza opuesta. Pero en sí, de acuerdo a tu pregunta, el valor que estamos utilizando en relación como tal a la gravedad, en este momento, bueno, no se emplea, pero sí hay ejercicios en los cuales sí tenemos que emplear la acción debida a la gravedad. O sea, sí es indispensable. Sí es indispensable porque en todo movimiento es necesario utilizar ese valor debido aquí en la gravedad. Por ejemplo, si tú quieres calcular el peso de la canica, entonces el peso de la canica va a ser en relación a una masa multiplicada por una gravedad. Entonces tú ya estás conociendo el peso de esa canica y ahí podemos calcular otras cosas, como por ejemplo un ángulo, ¿sí? O algunas otras variables que tengan que ver un tanto en el cual se involucre, en este caso, la gravedad. Entonces esa sería como una respuesta. Aunque bueno, en este ejemplo, en este video, si te fijas, en ningún momento nos menciona ese tema, no menciona la gravedad, pero únicamente se va hacia este. Por ejemplo, aquí estamos en el video, sí lo estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perdón, disculpen. Sí, profe. Entonces aquí tenemos una fuerza y otra que es la fuerza que nos atrae hacia
centro. En este caso, si deseamos conocer el peso de esa canica, tenemos que utilizar la relación de masa por gravedad, y esa sí es importante. Bueno, en el caso del movimiento, de lo que nos comentas, mira, aquí por ejemplo está la fuerza centrípeta. ¿Qué es esta? Aplicando la tercera ley de Newton, existe una fuerza que se llama centrífuga, la cual dice que a toda reacción le corresponde otra de igual y en sentido opuesto. Entonces, esta fuerza va hacia el centro, que es la centrípeta, la centrífuga va hacia afuera. Aplicando la tercera ley de Newton, entonces dice que solo existe desde el punto de vista en el que el objeto gira. En relación al ejemplo, a este que ella utiliza, aquí ya están combinando varios movimientos. En este caso, perdón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que se moverá en línea recta, se moverá en un círculo más grande, y la otra respuesta es se moverá en un círculo más pequeño. Y la respuesta es que se moverá en una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esa canica, al estar girando, ¿sí?, en esa esfera, se está generando una fuerza. Pero esa circunferencia, a final de cuentas, es una línea recta. Aquí lo dice, mira, fuerza hacia el centro. Aquí nos lo está mostrando. Entonces, ¿qué pasa cuando se quita en este caso la esfera? Mira, aquí está. Aquí lo voy a hacer un poquito. Nomás que es muy rápido el movimiento. Es muy rápido. Y ahí está. Entonces, ahí nos queda que es una línea recta. Pero sí tendríamos que utilizar en determinado momento ese valor de esa constante. ¿Profe? Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, dime, Alan. Sí, profe, gracias. Perdón. Sí, al Y por ejemplo, contrario. este principio Sí, aplica adelante, para Alan. el movimiento de rotación de la Tierra. Mm, Bueno, la Tierra está girando Más bien aplicaría para nosotros, ¿no? sobre un eje. Bueno, en el caso, sí, adelante. Tienes tu metro entendido, Gaby. Alguien está hablando, pero no escucho. Ay, perdón. Alguien nos está comentando algo, pero... Ah, ¿no? Ah, no. Ok, Gaby, está bien. Sí, entonces les comentaba, en relación a la Tierra, bueno, sí tiene que ver eso, ¿no? Aunque la Tierra está girando bajo una circunferencia, no es un círculo como tal. Es una especie como de elipse, pero a final de cuentas sí tiene que ver esa parte. Tiene que ver una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta, Sí, o sea, efectivamente. a lo que así me es. refería era, por ejemplo, No te yo lo que más escuchamos, me Alan. quería tratar de decir, profe, era que, por ejemplo, nosotros pues estamos sobre la superficie de la Tierra, entonces se podría decir que la Tierra pues obviamente está girando y nosotros estamos, ¿cómo decirlo? Sí, la centrífuga, ¿no, profe? La que es hacia la atracción hacia el centro. Sí, de hecho, mira, aquí vamos a ver el video un poquito. Aquí nos lo indica, mira. O sea, la Tierra como tal se comporta como este caso, mira. Sí, ahí se comporta así. Haz de cuenta que esta es la Tierra. Entonces la Sí, Tierra sí. está girando a través de no es una circunferencia, es una elipse como tal. Entonces ahí se está generando sobre un centro de esa elipse una fuerza centrípeta. Pero a su vez va a haber una fuerza centrífuga. O sea que la mantiene en esa posición que esté girando. Y así todos los planetas de una u otra forma, ¿no? Es lo que se repentaría. Eso sería así como la respuesta como tal, Alan. Perdón, disculpe. Bueno, entonces ya les compartí aquí en el chat bueno, de donde estamos ahorita conectándonos, para que puedan visualizar ese video de una forma un poquito, que lo vean con más calma, ¿no? Vamos a ver otro video que también nos va a permitir ver algo más relacionado a este tema. Y pues bueno, ya nos habla de algunos ejemplos, ya un poquito más claros sobre un coche, cuando tomas una curva, en relación a esa velocidad, en relación a la masa, cómo se comporta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en este siguiente video, que nos habla sobre la fuerza igual centrífuga y centrípeta. Permítanme, déjenme se los comparto.
Entonces, de una u otra manera, pues sí tenemos que tomar en cuenta parte de esas condiciones que tenemos aquí, ¿no? Déjame ver cómo se llama el video. Pues, no, este no es. Me adelanté un poquito. Esto no me permitió. Debe ser este. Vamos a ver este video que se llama ¿Qué es la fuerza centrífuga? Así se titula. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Bueno, este video, aquí ya pueden ver ustedes la presentación. ¿Sí ya pueden ver el video, ingenieros, ingenieras? Sí, profe. Bueno, en este video, aquí les voy a explicar rápidamente porque adelanté un tanto el tema. Adelanté el video más bien. Entonces, aquí lo que se está haciendo, se tiene un plato, está aquí está encima de un motor, el cual tiene una base. Entonces, ese motor se hace girar y al girar, pues hace que este plato que está aquí en la superficie empiece a girar. Como pueden ver, aquí tiene unos pinceles. Esos pinceles se introducen a diferentes colores. Entonces, aquí lo que va a hacer, en este caso la persona que está con la bata, pues lo que va a hacer es empezar a pintar, en este caso ese plato. Y de ahí se van a comprobar algunas fuerzas. Y lo voy a reproducir para que lo vean, ¿eh? A ver, me dicen si se escucha. Semicírculos, ¿vale? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ok, lo voy a reproducir. Aquí nos está preguntando qué es la fuerza centrífuga. Porque al ir frenando, al cambiar la velocidad, cambia también el trazo. Me ha quedado demasiado rojo esto. Mira qué chulo. Lo que veías que era todo, que parecía que eran líneas, te ha quedado como trazos mucho más variables. Es una técnica que te permite pintar de manera diferente. Y todo esto es lo que iba salpicándote a ti y a mí a la bata, ¿no? Sí, esto es lo que nos ha salpicado, pero fíjate que lo veíamos como si fuesen líneas aburridas y al revés, ha quedado una cosa súper etérea. Te lo regalo, ¿eh? ¿Queréis saber cómo hemos conseguido crear este cuadro gracias a la física? Hemos combinado dos propiedades físicas como son la inercia y la fuerza centrípeta. La inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a mantenerse en movimiento o en reposo. Podéis experimentarla muchas veces cuando vais montados en un autobús y de pronto pega un frenazo. Vuestro cuerpo tiende a seguir el movimiento, tiende a seguir el movimiento del bus y por eso vosotros os avanzáis hacia adelante. La fuerza centrípeta es la fuerza que experimentan los cuerpos que giran y que les atrae al centro de giro, en concreto al centro del eje de giro. Esta misma fuerza la podéis experimentar vosotros cuando vais en un coche y tomáis una curva muy cerrada. Parece que el coche os quiere llevar con vosotros a la curva y vosotros os tumbáis con él. Los efectos combinados de la inercia y la fuerza centrípeta crean un efecto que nuestros ojos e incluso el arte reflejan como que la pintura sale desde el centro hacia el exterior. Ok, entonces aquí vimos otro video relacionado a este tema, aunque es un tanto distinto a los anteriores, ¿no? Aquí nos están compartiendo un tanto los colores, entonces también este es algo un tanto diferente a lo que hemos visto, ¿no? Déjenme, permítanme, creo que aquí, déjenles comparto ese video, más bien les comparto la dirección por si en un momento desean echar un vistazo, pues lo puedan hacer, ¿no? Y ya les compartí las diferentes direcciones para que ustedes puedan ir viendo cuál es el comportamiento, lo que tiene que ver con la fuerza centrípeta y con la fuerza, en este caso, centrífuga, ¿no? Nada más permítame. Ok, ya tenemos ya vimos este otro. Vamos a ver otro video
en el cual nos involucra ya otro tipo de condiciones. Si está hablando de un coche, de una curva, entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, este ejemplo, en el cual tenemos un automóvil que pasa a través de una curva, ¿sí? Y eso es lo que vamos a analizar ahorita. Vamos a ver ese otro video. Ese video se llama... No sé. Ok, entonces ya lo deben de tener en su pantalla ese video. Entonces ese video ¿Listo, nos va... profe? Sí, ya lo pueden visualizar. Ya, profe. Ok. Entonces en este video vamos a ver de otra manera todo lo relacionado a este campo que se refiere a la fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Parte esta de las fuerzas que intervienen en un vehículo cuando toma una curva. Cierto es que en un vehículo cuando toma una curva intervienen mogollón de fuerzas. No nos vamos a meter en física pura y dura, pero sí es cierto que a mí especialmente me importan dos. Dos son las fuerzas que me importan realmente y dos son las que quiero que os aprendáis. Fijaros, si yo tomo muy rápido esta curva hacia la izquierda y la tomo tan rápido que el vehículo se marcha fuera de la curva, normalmente el vehículo va a hacer y se va a venir contra este arbolito y vamos a sufrir mucho dolor. ¿Vale? ¿Por qué si sale un coche en una curva si la tomo demasiado rápida? Pues porque hay una fuerza que tiene esta dirección que se llama la fuerza centrífuga. ¿Vale? La fuerza centrífuga es la responsable de que el vehículo tienda a salirse en una curva cuando toma una curva demasiado rápido. Bien, hoy un vehículo cuando se sale de la curva ya os digo que no coge así de golpe sobre todo hace sino que realmente la fuerza centrífuga tira para allá y porque hay una sumatoria de fuerzas el coche sigue recto, tiene tendencia a seguir recto. ¿Vale? Normalmente en todas las curvas los coches no nos vamos matando, no nos vamos saliendo porque en el momento en el que torcemos el volante hacemos que aquí aparezca otra fuerza que es la que sujeta el coche al suelo, que es la que se conoce como fuerza centrípeta. ¿Vale? Tienen definición. Y a fecha de hoy creo que Tráfico ya no está preguntando acerca de su definición, pero sí fue pregunta en su momento y como Tráfico pues cada vez cíclicamente va recuperando preguntas, pues lo analizamos. Fijaros, la fuerza centrípeta es la fuerza responsable de la variación de la dirección del coche en la curva. O sea, un coche va tomando la curva de forma correcta pues porque va variando su dirección. Y gracias a que va variando la dirección va tomando la curva y eso se hace gracias a la fuerza centrípeta. ¿Vale? Entonces la centrípeta es la responsable de la variación de la dirección del vehículo en la curva. ¿Vale? Por contra, la fuerza centrífuga es la responsable de que el vehículo tienda a seguir recto, tienda a salirse de la curva. ¿Esto lo tenéis claro? Bien, entonces vamos a analizar sobre todo esta fuerza, que es la que a mí me importa, porque nosotros como conductores podemos hacer que esta fuerza centrífuga sea mayor o sea menor. Por ejemplo, si os pregunto, a mayor velocidad, ¿mayor o menor fuerza centrífuga? ¿Qué pensáis? Evidentemente, si yo la curva la tomo mucho más rápido, pues a mayor velocidad esto implica que la fuerza centrífuga aumenta. A mayor velocidad, mayor tendencia a salirme. Bien, pues fijaros, cuando yo relaciono un factor como la velocidad con la fuerza centrífuga, si una de ellas sube, la otra sube, se dice que hay una relación directamente proporcional. ¿Vale? Entonces, por eso se dice que la fuerza centrífuga es directamente proporcional a la velocidad del vehículo. A mayor velocidad, mayor fuerza centrífuga. Por otro lado, cuanto más pesa el coche, a mayor masa, mayor o menor tendencia a saliros de la curva. ¿Qué pensáis? Mayor, cuanto más pesa el vehículo, más tendencia tenemos a salirnos de la curva. Por ejemplo, una curva, ¿quién tendrá más tendencia a salirse? ¿Un camión o un turismo? El camión, porque pesa más. Entonces, la relación que hay entre la masa del vehículo, el peso, como queréis decirlo, y la fuerza centrífuga es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Qué tipo de relación hay? Claro, la fuerza centrífuga es directamente proporcional a la masa del vehículo. A mayor peso, mayor fuerza centrífuga. ¿Lo tenéis ahí? ¿Vale? Por otro lado, fijaros, oye, cuanto más cerrada es la curva, mayor o menor tendencia a salirnos tenemos. Mayor, o sea, al revés, cuanto más larga es cuanto más abierta es la curva, menor tendencia, ¿vale? Planteamos dos curvas. Por ejemplo, imaginaos esta del gráfico. Esta curva de gráfico, pues es un arco de una gran circunferencia que vendría pues por aquí, más o menos. ¿Os hacéis una idea, sí o no? ¿Vale? O sea, el centro de esta curva podría ser
más o menos este. Bien. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que entonces esto es lo que consideraríamos el radio de la curva? ¿Me habéis seguido todos? Javi, ¿sí? Vale. Planteo otra curva aquí mucho más cerrada, pero cerrada de narices, ¿eh? Donde el centro de esta curva estaría más o menos aquí. Por lo tanto, esto sería el radio de esta curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué curva será más fácil que nos salgamos? ¿En la curva 2 o en la curva 1? En la 2. La 2 es bastante más chunga, ¿sí o no? Pues cuanto menos radio tiene una curva, fijaros que este radio es mucho menor que este, pues cuanto menos radio tiene una curva, mayor tendencia a matarme tengo. Por lo tanto, a menor radio de curvatura, ¿mayor o menor será la fuerza centrífuga? Más fuerza centrífuga tiene el vehículo, más tendencia a matarme. Por lo tanto, la relación que hay de la fuerza centrífuga con el radio, ¿es directamente proporcional o es inversamente proporcional? Esta relación es inversamente proporcional. Una sube cuando la otra cosa baja. ¿Lo tenéis claro? ¿Vale? Pues cuidado con estas frasecitas, que son frasecitas de estas preguntadas en tráfico. Aquí hay un pequeño error que lo corregimos inmediatamente, porque la fuerza centrífuga es directamente proporcional, pero al cuadrado de la velocidad. No es directamente proporcional a la velocidad, sino al cuadrado de la velocidad. ¿Vale? ¿Tenéis claro esto de directa o inversamente proporcional? ¿Sí? Vale, por esto os digo que nosotros como conductores podemos hacer que el coche se marche o no se marche de la curva, controlando sobre todo la velocidad. ¿Bien? Ok. ¿Qué les parece ese video, ingenieros? Profe, ¿De? ahí no hizo ninguna relación con la centrípeta. No, nada más. Hola, Galiliana, sigue. Ok. Vamos a empezar con la parte esta de las fuerzas que De hecho, él menciona que cíclicamente va recuperando se preguntas enfocó sobre la centrípeta, ¿no? Cuando la curva, y eso se afecta, ¿vale? Entonces la centrípeta es la responsable de la variación de la dirección del vehículo en la curva. Básicamente ¿vale? es en Por la contra, que la se fuerza basa centrífuga es la responsable de que el vehículo tienda a seguir recto, tienda a salirse de la curva. ¿Esto lo tenéis claro? Bien. Entonces vamos a analizar sobre todo esta fuerza, que es la que a mí me importa, porque nosotros como conductores podemos hacer que esta fuerza centrífuga sea mayor. Fuerza centrífuga, ¿qué pensáis? Evidentemente, si yo la velocidad, esto implica que la fuerza centrífuga aumenta. A mayor velocidad, mayor tendencia a salir. Él se está refiriendo únicamente para este caso, está utilizando a la centrífuga. Entonces aquí está la relación con la velocidad, lo hace la relación con la masa, que es lo que nos está proporcionando, que es lo que nos preguntaban hace ratito, ¿no? ¿Qué relación tiene la gravedad? Pues la gravedad aquí en esta fórmula, masa, o el peso va a ser igual a una masa multiplicada por la gravedad. Y eso tiene que ver con, en este caso, que es proporcional, ¿verdad? Directamente proporcional a la fuerza centrífuga. Pero la centrípeta no la está mencionando porque él está dando más peso, para este ejemplo, a la fuerza centrífuga. O sea, lo que trata es de evitar qué sucedería para que el carro se mantenga dentro de esa carretera. Y luego también lo hace en relación a otro dato, que también es importante, que aquí lo estoy de cierta manera mencionando, cuando considera el radio de esa curvatura, o de esa curva. Entonces nos dice que a menor radio, que de hecho así es como lo menciona, aquí está, a menor radio, entonces va a haber ¿qué? Mayor fuerza centrífuga. Mayor fuerza centrífuga, profe. Así es, entonces él por eso le está dando mayor peso en este caso, para este ejercicio, para este ejemplo, a la fuerza centrífuga. Y aquí hace las relaciones que, bueno, en su momento, de hecho vimos, perdón, disculpen. De hecho vimos unas fórmulas en las cuales estamos haciendo esa relación con la fuerza, en este caso centrífuga, ¿no? Que allí aparece. Perdón, disculpen, sí. Si quiero hablar, no, quiero hablar como siempre he hablado, pero bueno, no puedo hablar tanto. Bueno, entonces, eso es lo que él está haciendo en ese ejemplo, Adán. Está basando básicamente en la fuerza centrífuga. Ok, entonces aquí tenemos unas relaciones y ahí aparece una fórmula. La fórmula para la fuerza centrífuga. Perdón. Ay, discúlpenme, ¿eh? Sí, entonces él hace esas analogías con respecto a la velocidad, con respecto a la masa y con el radio.
para poder identificar una fuerza que es la fuerza centrífuga. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otro. No sé si ya les compartí la dirección electrónica. ¿Este video? Creo que no, que se las comparto. ¿Vale? Para que lo puedan visualizar y lo puedan ver con un poquito más a detalle. Gracias, profe. No, hombre, a ustedes, gracias. Bueno, vamos a ver a otra. Vamos a ver ahora otro ejemplo relacionado a este mismo tema, pero ahora este video está relacionado con en este caso que tiene que ver con la parte de las lavadoras, ¿no? Que es lo que nos comentaba hace ratito en un video previo. Más déjenme salirme de este video anterior. Entonces este otro video se relaciona a cómo descubrir la fuerza centrífuga y cómo funciona. Esto pues es obvio en una lavadora. Permítanme, ¿eh? Les comparto el video. Profe, Mandela. ya compartió el link del video pasado y se me fue el internet y me sacó de la llamada. Sí, ahorita se los comparto. Permítame que Ok, profe, gracias. No, ustedes. Bueno, más si se borran, ¿verdad? Cuando te sales, se borra toda la información. Sí, profe. Sí, ya te... Bueno, ahorita acaba de compartir Gracias. el último. Es el último video que vimos. Ahí está el link. Bueno, entonces ahora les compartí otro video que nos habla sobre cómo se produce la fuerza centrífuga. Aquí lo voy a iniciar, ¿ok? Aquí. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona la fuerza centrífuga? Centrífuga significa que huye del centro. Observa este experimento. El agua no cae si el aire no sube. Al hacer girar las botellas, el agua se ve empujada hacia las paredes, que facilita que se deslice y caiga. Y a la vez se crea una columna interior de menor presión por la que puede ascender el aire. ¿Qué les pareció? Es rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido, profe. Sí, es rapidísimo este video. Y vamos a verlo nuevamente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona la fuerza centrífuga? Centrífuga significa que huye del centro. Observa este experimento. El agua no cae si el aire no sube. Al hacer girar las botellas, el agua se ve empujada hacia las paredes, que facilita que se deslice y caiga. Y a la vez se crea una columna interior de menor presión por la que puede ascender el aire. ¿Se observa dónde entra el aire? El agua no cae si el aire no sube. Si en el aire no sube. Dice que si en el aire no sube. Vamos a ver. Al hacer girar las botellas, el agua se ve empujada hacia las paredes, que facilita que se deslice y caiga. ¿El agua se desliza hacia las paredes? Facilita que se deslice y caiga. Hacia las paredes, el agua se ve empujada hacia las paredes, que facilita que se deslice y caiga.
ver, vamos que aquí se apreció este letrerito. No. Entonces, ¿se observa? Al hacer girar las botellas, el agua se ve empujada hacia las paredes, que facilita que se deslice y caiga. Entonces empieza a girar. Empieza a caer hacia el centro de esa botella. Y a la vez se crea una columna interior de menor presión, Esta es la columna de menor presión. Ahí está. por la que puede ascender el aire. ¿Y por dónde creen que asciende el aire? Hacia las paredes, que facilita que se deslice y caiga. ¿Y cuál es el aire, ingenieros? ¿O El centro, cómo podemos profe. identificar? ¿Mandé? Es lo que está en el centro. Esto, ¿no? Esto que es ese Sí, remolino, profe. ¿no? Al final de Y a la cuentas, vez se crea una columna interior de menor presión, por la que puede ascender el aire. esta columna que está aquí, esto es por donde está subiendo el aire. Entonces por donde está entra el subiendo el aire, aire, ¿no? entra el aire y hace esto, entra el aire y hace esto. O sea, va presionando hacia abajo. Aunque no se puede ver, pero está haciendo esto. O sea, entra el aire y luego entra a la superficie de la botella y jala hacia abajo. Fíjense otra vez. O sea, ese es algo bien interesante, que no lo podemos, o sea, tenemos que poner un poquito más de atención a esto. Ahí va otra vez. Fíjense. El agua no cae si el aire no sube. Si el aire no sube, o sea, el agua no va a caer si el aire no Al sube. hacer girar las botellas, el agua se ve empujada hacia las paredes, que facilita que se deslice. El agua se ve empujada hacia las paredes, aquí está entrando el aire. Esta columna, aquí está entrando el aire. Y el agua se va viendo ¿dónde? Hacia las paredes. Pero aquí en medio, esa columna es del aire que está entrando de la botella que está en la parte de abajo. Entonces, a la hora que entra el aire, sube por esta columna y presiona hacia los extremos para que el agua se pegue hacia las paredes. Y conforme está entrando más aire a la botella, entonces, ¿qué está haciendo? Empuja hacia abajo, Más empuja hacia presión la se parte de ejerce, abajo ¿no? que en el agua. Exactamente, así y caiga. es. Y a la vez- Está generando la presión. Y aquí de una otra manera, bueno, en relación a la pregunta que nos hacían, pues aquí tiene que ver un tanto también la gravedad, porque el líquido está ahí entrando, está hacia abajo, no va hacia arriba. Se crea una columna interior de menor presión, por la que puede ascender el aire. Así es. Y es por eso que la botella que está en la parte de arriba está llena de aire. Y la botella que está en la parte de abajo, pues bueno, tiene líquido, pero también contiene aire. ¿Ok? ¿Qué les pareció esto, ingenieros? Interesante, profe. Sí. Sí, o sea, en realidad así es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están en su casa, por ejemplo, en el lavabo, ustedes lo tapan el lavabo y lo llenan de agua. ¿Qué sucede cuando le quitan el tapón al lavabo? Empieza a circular, empieza a girar y empieza a entrar aire, que es obvio que esté en la base de ese lavabo. Entonces entra el aire y se empieza a formar ese remolino. Ese es otro fenómeno donde está generando lo que estamos hablando de esa fuerza. En este caso es una fuerza centrífuga. Ok, vamos a ver otro experimento. Y también ¿No nos habla puedo sobre el link de ese video? Ah, sí, permíteme, por cierto, muchas gracias por recordármelo, Adán. Les comparto el link. Disculpen. El otro link se refiere, también igual tiene que ver con la fuerza centrípeta. Y ahorita les comparto también el link de este otro video. Ahí está. Ok, entonces me voy, se llama Fuerza Centrípeta Video 1. Ok, ¿ya lo están visualizando en su pantalla, ingenieros? Ya, profe. Ok, entonces lo voy a empezar a reproducir. Ya son ejemplos. En este video vamos a ver fuerza centrípeta. Vamos a ver algunos ejemplos de que ya empiezan a resolver relacionado a la fuerza centrípeta.
¿Se escucha? Y realizamos ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. el siguiente ejercicio. Una pelota de 0.3 kilogramos, sujeta al extremo de una cuerda de 1.5 metros de longitud. Se hace girar sobre una mesa en un círculo horizontal, con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Y nos preguntan, ¿cuál es el valor de la tensión de la cuerda? Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen es que la masa de la pelota es igual a 0.3 kilogramos. También nos dicen la longitud de la cuerda, la cual es el radio de la trayectoria circular, y que es igual a 1.5 metros. Además, nos dicen que la rapidez de la pelota es de 5 metros sobre segundo, es decir, su rapidez tangencial. Recordando que la rapidez es la magnitud Y con esta escalar de la información, velocidad. nos piden determinar la tensión en la cuerda, que denotamos con la letra T mayúscula. Continuamos. Y para calcular lo que nos piden, recordemos que debido a que la pelota se encuentra en un movimiento circular, entonces va a aparecer la fuerza centrípeta, que apunta hacia el centro de la circunferencia, la cual es proporcionada por la tensión de la cuerda. Por lo tanto, tenemos que la tensión de la cuerda debe de ser igual a la fuerza centrípeta. Ahora, para calcular la fuerza centrípeta, vamos a utilizar alguna de las siguientes expresiones, que dicen, la magnitud de la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. Y también, la magnitud de la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio de la trayectoria circular. Por lo tanto, para determinar la magnitud de la fuerza centrípeta, vamos a utilizar la segunda expresión, ya que conocemos la masa de la pelota, su rapidez y también el radio de la trayectoria circular. Y como ya tenemos despejada la variable, solo vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa de la pelota, es decir, 0.3 kilogramos, multiplicado por la rapidez elevado al cuadrado, es decir, 5 metros sobre segundo elevados al cuadrado, entre el radio de la trayectoria, que es igual a 1.5 metros. Ahora vamos a realizar la operación en nuestra calculadora. Y tenemos la fracción. Y en el numerador escribimos 0.3 multiplicado por 5 y elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre 1.5. Y esta operación nos da igual a 5. ¿Qué unidades son? Kilogramo, Kilogramos. metro cuadrado sobre segundo. Por ¿Qué metro no es al kilogramo cuadrado. por metro? Ah, pero se van a Entre eliminar segundo los al metros, cuadrado. ¿no, profe? Son Y newtons. todo esto dividido entre metro. Ahora, si observamos, Metro del numerador en esta con un metro fracción del denominador. tenemos unidades de metro al cuadrado en el numerador y de metro en el denominador. Así es. Por lo tanto, en el denominador se cancela la unidad metro con una unidad de metro al cuadrado. Y solo nos queda kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y recordemos que la unidad kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es igual a la unidad newton. Fuerza. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza centrípeta es igual a 5 newtons y también es igual a la tensión de la cuerda. Entonces, para concluir, la tensión en la cuerda es de 5 newtons. Es igual a la fuerza centrípeta. Bien, amigos, gracias por visitarnos. Si Es te gustó igual a este la- video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.la. Ok, ¿qué les pareció, ingeniero? Está muy complicado el ejercicio, ¿no, verdad? Mucho, profe. ¿Muy difícil? Algo. ¿Sí? ¿Estaba difícil el problema?
No, yo lo vi muy sencillo, ¿no? Ay, creo que Más que nada confuso, profe. ¿Confuso por qué? ¿Por qué está confuso? En este video vamos a... Ajá, ¿te escuchó? Bueno, es que no le entendí muy bien, porque pues en sí nos ponía como ejemplo el ejercicio, ¿no? Pero nos determinaba que, bueno, no sé, me confundí, es que no sé cómo explicarlo, profe. ¿En qué te confundiste? Saber fuerza centrípeta y realizar... ¿En qué te equivocaste? Mira, aquí aplica dos casos. Bueno, de hecho, a un principio nos dice que va a utilizar dos movimientos. Aquí está, movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, para ello, aquí nos dice que tiene una pelota, la cual tiene una masa. En este caso tiene una determinada masa, la cual está sujeta a un extremo de una cuerda que tiene una longitud que la hace girar sobre una mesa en un círculo horizontal con una rapidez, recordando que la rapidez es la magnitud de esa velocidad. Entonces nos pide cuál es el valor de la tensión de la cuerda, pero nosotros sabemos que aquí está, esa tensión de esa cuerda es igual a una fuerza, ¿qué? A una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta está acercándose hacia el centro de la, ¿qué? De esa circunferencia. Perdón. No sé si está quedando claro ahí. Bueno, hay que, no sé si quedó claro ahí. ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Quién eres? Yo, profe, Ya, sí, ya quedó más claro. Gabriela, ok, mira, Gabriela. Entonces, regresando al ejemplo. Entonces, tenemos una circunferencia. Y en esa circunferencia, pues bueno, está sujeta, es una pelota. Esa pelota está girando. Entonces, la longitud de esa cuerda va a ser el radio. Entonces, aquí recordando que esa tensión que tenemos aquí va a ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, necesitamos encontrar la tensión para encontrar la fuerza centrípeta. Entonces, para ello, nos dice que la pelota tiene una masa, que en este caso es de 0.3 kilogramos. Tiene un radio que equivale a 1.5 metros de longitud. Y luego tiene una rapidez que viene siendo en este caso la velocidad, que corresponde a 5 metros por cada segundo. Entonces, al hablarnos de una tensión, nos está pidiendo lo que se refiere a esa fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta es, a la hora que gira algo, es la fuerza que se está ejerciendo hacia el centro de ¿quién? De esa circunferencia. Entonces, esa tensión va a ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, aquí lo menciona. Entonces, esa fuerza centrípeta es igual a la tensión que nos está pidiendo, la tensión que tiene la cuerda. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, corro el video. Entonces, de cierta manera, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Existen varias fórmulas para encontrar la magnitud de esta fuerza centrípeta. Y esa magnitud es igual a una masa, que aquí tenemos el valor, a una aceleración centrípeta que no la conocemos. Otra fórmula es que la fuerza centrípeta es igual a una masa, aquí tenemos su valor, a una velocidad que está en función de la rapidez, aquí está el valor, y tenemos el radio de quién, de esa cuerda o de esa circunferencia, que corresponde a 1.5 metros. Es por eso que se utiliza la magnitud de la fuerza centrípeta en función de la velocidad, producto de una velocidad, de la masa, velocidad elevada al cuadrado, entre el radio. Y ahí empieza a resolver el caso. ¿Ok? Y lo hace con esos valores con los que se cuenta. Entonces, para eso empieza a resolver el ejercicio. Como tú puedes observar, empieza a sustituir los valores. Entonces, ya sustituyendo los respectivos valores, entonces pues hay que hacer las operaciones correspondientes, ¿no? En este caso, la velocidad está elevada al cuadrado, multiplicamos 0.3 por 25, dividido entre 1.5. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Y de allí en más, pues bueno, simplemente dejamos el video correr.
y a través de la calculadora virtual sustituyen los respectivos valores. Y ya nos indica que la magnitud de esa tensión de la cuerda es igual a la fuerza centrípeta, la cual equivale a 5, en este caso, unidades de newtons. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, está muy entendible. Sí, está muy clarito, muy sencillo. Bueno, sí es importante, en el caso que si no le entienden, en este caso a un problema la primera vez, vuélvanlo a repetir. Entonces esto es, recuerden que la física como las matemáticas, incluyendo la química y otras áreas, requieren de estar constantemente practicándose, viendo ejercicios, viéndolos, y es una manera como aprendimos. Si recuerdan, nosotros desde pequeños nos aprendimos a través de la observación, a través de, en este caso, de lo que hacía nuestra mamá, de lo que hacía nuestro papá, nuestros hermanos, todo nuestro entorno. De esa manera es como aprendemos, a través de la observación. Entonces, pues bueno, a través de este ejemplo, estamos observando y estamos resolviendo un problema que tiene que ver con encontrar el valor de la tensión de una cuerda que se relaciona con la fuerza centrípeta. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, todo bien. Bueno, entonces ahorita les voy a pasar el link de este ejemplo para que lo tengan ahí dentro de sus listas, ¿no? Ahí está. Bueno, ya lo había compartido, pero bueno, para que lo tengan nuevamente. ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a esos temas que estamos viendo hasta este momento? ¿Algún comentario? Como que ya queda más claro con las explicaciones de cada video, profe. Pues de hecho es lo que se pretende. Si se fijan, esto que estoy haciendo yo ahorita, también ustedes lo pueden hacer en cualquier otra materia. Por ejemplo, si están llevando cálculo diferencial, cálculo integral, si están llevando alguna materia como química o como química orgánica o química inorgánica, con la tecnología que tenemos ahorita en la actualidad, que es el uso del Internet, ustedes pueden aprender muchísimas otras cosas, ¿no? Pero claro, eso tiene que ser poco a poco y recordando, perdón, disculpen, pueden encontrar información bastante interesante. Pero recuerden encontrar videos e información que sea pues bueno, que sea muy certera, que sea, pues bueno, que la información sea correcta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, permítanme, déjenme ver este video. Eso ya lo vimos. Es que en realidad hay muchos ejemplos que nos pueden permitir encontrar mucha de esta información. Pero vamos a ver un video que se llama que tiene que ver esto con el movimiento circular uniforme. Ahorita les voy a compartir el video, se llama Movimiento Circular Uniforme. Es un ejercicio que ya está resuelto. Entonces nos vamos a apoyar en este ejemplo. ¿Ya lo pueden visualizar? ¿Sí, ingenieros? Hola chicos, yo soy Jorge de Mate. ¿Sí les pueden escuchar bien? ¿Se escucha bien, profe? Voy a reproducir este video. Móvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el movimiento que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular con rapidez constante. La rapidez nunca va a cambiar. Recuerda, es un movimiento circular porque la trayectoria que describe el objeto es circular y es uniforme porque la rapidez es uniforme, siempre la misma, nunca va a cambiar. Allí tenemos a nuestra Pokébola realizando un movimiento circular uniforme. Describe una trayectoria circular con rapidez constante. Se me ocurre, por ejemplo, que el valor de su rapidez es de 20 metros por segundo. Por lo tanto, este valor nunca
nunca va a cambiar. La rapidez de la Pokébola siempre va a ser de 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. En el movimiento circular uniforme, esta rapidez recibe el nombre de rapidez tangencial y se representa simplemente mediante la letra V. La rapidez tangencial la representamos simplemente mediante la letra V y nos indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Nos indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. Para nuestra Pokébola habíamos puesto como ejemplo que el valor de su rapidez tangencial, es de 20 metros por segundo, que es lo mismo que 20 metros sobre segundo. Y lo podemos reescribir como 20 metros divididos entre un segundo. Ahora, un segundo lo colocamos por acá y 20 metros por allá. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que en un segundo, que en cada segundo, la Pokébola va a recorrer un arco de longitud de 20 metros. ¿Sí? Ese valor de 20 metros por segundo para la rapidez tangencial nos indica que en un segundo, que en cada segundo, la Pokébola va a recorrer por la circunferencia un arco de longitud de 20 metros. Y ahí lo podemos ver. En un segundo, en cada segundo, la Pokébola va a recorrer un arco de longitud de 20 metros. Muy bien. Vamos a dejar a la rapidez tangencial de ese ladito. Recuerda que se representa simplemente mediante la letra V y habíamos dicho que nuestra Pokébola tiene una rapidez tangencial de 20 metros por segundo. De este lado vamos a colocar a la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se representa mediante la letra V con una flechita arriba. Esa flechita arriba nos indica que es una magnitud vectorial y para definir una magnitud vectorial necesitamos conocer su módulo, pero también su dirección. El módulo es la intensidad de la magnitud. En este caso va a ser la intensidad de esa velocidad tangencial. ¿Cuánto es el valor? 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 45 metros por segundo, 53 metros por segundo. Necesitamos darle un módulo, ¿ok? Pero necesitamos también indicar su dirección, hacia dónde está orientada esa velocidad tangencial. Vamos primero con el módulo de la velocidad tangencial. Entonces colocamos ahí a la velocidad tangencial y su módulo. Para indicar su módulo colocamos dos barritas a los costados. Y ahí tenemos al módulo de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial dentro de dos barritas a los costados. Ese es el módulo de la velocidad tangencial. Pero muy complicado. ¿Hay una manera más fácil de hacerlo? Sí. Simplemente colocamos la letra original. Simplemente la V. Igualito que la rapidez tangencial. ¿Sí? Igualito que la rapidez tangencial. Porque el módulo de la velocidad tangencial, tú le puedes decir módulo de la velocidad tangencial o simplemente le puedes decir rapidez tangencial. Porque la rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. ¿Se entiende la relación entre estos dos? ¿Se entiende la relación entre la rapidez tangencial y la velocidad tangencial? Sí. La rapidez tangencial es el módulo de la velocidad tangencial. Entonces, al módulo de la velocidad tangencial, si tú quieres le dices módulo de la velocidad tangencial, o más fácil, le dices rapidez tangencial. Ahí está. Y para el caso de nuestra Pokébola, el módulo de la velocidad tangencial es de 20 metros por segundo. Perfecto, ahí lo colocamos. Ya está todo bien clarito con el módulo de la velocidad tangencial. Pero recuerda, para definir a la velocidad tangencial necesitamos no solamente su módulo, sino también su dirección. Hacia dónde va a estar orientada esa velocidad tangencial. Para que se entienda mejor lo de la dirección, vamos a colocar ahí un instante de nuestra Pokébola. Ahí tenemos a la Pokébola en un punto preciso de su movimiento circular uniforme. Bueno, y de manera gráfica... Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Bueno, aquí estamos viendo un tanto lo relacionado al movimiento circular uniforme, que tiene que ver un tanto con el tema relacionado a la fuerza, al tema de la fuerza centrífuga y centrípeta. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis porque quiero que veamos una práctica. Y esa práctica tiene que ver ya de manera muy especial sobre la fuerza centrípeta. Ok, entonces les voy a compartir este video que se me hace bastante interesante. Vamos a ver de qué manera nos muestran esa práctica a través de ese ejemplo. Aquí está. Entonces, observen, ingenieros, es una práctica relacionada a la fuerza centrípeta. ¿Ok? Va. Práctica de fuerza centrífuga. Pues sabemos que la fuerza centrífuga es la fuerza de inercia correspondiente a la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Como vamos a ver aquí, pues esta práctica pues lo que tiene es un
a un trípode en el cual le he montado un eje y una barra giratoria que, bueno, pues es capaz de girar, tiene una pesa dorada ahí que va girando, y luego pues tiene una cinta métrica sobre la barra, que en el eje de la barra pues la cinta métrica está en el cero, y bueno, pues vemos aquí la pesa dorada que está enganchada pues con una cuerda arriba, con un mástil. Luego tiene un mástil central donde hay un muelle, existe un muelle, y una cuerda que conecta, una cuerda roja que conecta con esta polerita con la pesa dorada. La pesa dorada está enganchada arriba al mástil, y luego hay otra cuerda que conecta con una polea externa en la cual pues vamos a poder poner un peso colgado al exterior. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, la práctica lo que intenta, o sea, esta práctica de lo que se trata es de simular la fuerza centrífuga que va a sentir la masa dorada esta, que es el objeto móvil. Como sabemos, cuando un sistema está girando, los objetos móviles son los que sienten las fuerzas centrífugas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una caja de pesos que podemos, vamos a ver, podemos abrir, y dentro de la caja pues hay unos pesos que normalmente traen indicados el peso que llevamos. Estos son 100 gramos, estos son 50, estos son 20, pero en cualquier caso siempre es conveniente pesarlos. Hay unas balanzas por el laboratorio, y pues es conveniente pesarlos cada vez porque, bueno, pues puede variar respecto a lo que está marcado ahí, ¿no? Bien, luego hay un contrapeso aquí en el eje que gira. En principio, en el guión pues indica que se debe regular, digamos, la posición en la horizontalidad del sistema, pero bueno, tampoco hay que perder mucho el tiempo en eso porque tampoco es muy crítico. Ahora vemos que el carril está parado y no tiene tendencia a moverse. Si lo ponemos en otra posición, pues básicamente se va a quedar ahí, o sea que más o menos está bien equilibrado, ¿no? O sea, esa parte no interesa demasiado. Entonces, bueno, la idea es que cuando esto vaya rotando, pues puedo hacer una pequeña prueba. Esta marca de color naranja, este señuelo, lo que nos va a valer justamente es cuando la pesa gire, cuando el sistema gire, esta pesa va a sentir la fuerza centrífuga y se va a ir hacia el exterior, ¿vale? Y el señuelo, evidentemente, va a bajar porque el muelle se va a estirar, ¿de acuerdo? La pregunta en esta práctica, sabemos que esta masa dorada, siente la fuerza centrífuga. Entonces la pregunta que en principio sería conveniente que se supiera responder, puesto que esto está sintiendo la fuerza centrífuga, ¿quién es en todo el sistema, el que ejerce, o qué pieza del sistema es la que ejerce la fuerza centrípeta? O sea, la fuerza centrífuga la siente la masa dorada, y quién está ejerciendo la fuerza centrípeta. Esa es una pregunta que es necesario saber responder. Bien, entonces el sistema, básicamente lo que se va a hacer, como hemos dicho, es lo siguiente. Como hemos dicho, el sistema lo que va a hacer es girar, y la pesa dorada es la que va a sentir la fuerza centrífuga yéndose hacia afuera, ¿vale? Y el señuelo, con el muelle, pues se va a estirar y va a bajar, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si lo giramos, es conveniente cuando se gire tener cuidado de que la polea externa de plástico no pegue contra la pared, a lo cual pues esto es conveniente que salga un poco hacia afuera de la mesa para que la polea no golpee a la pared, porque ya pasa alguna vez que alguien sin querer pues ha metido demasiado el trípode hacia adentro, y entonces esta polea pues golpea a la pared y se ha llegado a romper, ¿vale? Para hacerlo girar, conviene hacerlo girar de forma continua, sujetándolo con la mano y haciéndolo girar del eje, para conseguir una velocidad constante, porque claro, como hay rozamientos, nosotros le damos un impulso, como vemos el señuelo, pues ha bajado un poco, pero si lo dejamos, pues poco a poco el señuelo irá subiendo, pues sencillamente porque la frecuencia o la velocidad de giro, o la frecuencia de giro, pues va disminuyendo por rozamiento, con lo cual para mantener una velocidad de giro constante, pues conviene ir dándole pues con la mano del eje, ¿no? Bien, entonces cuando, por ejemplo, si le damos muy fuerte, pues vemos que el señuelo ha bajado bastante y está justamente en la medida, el señuelo naranja está en una medida que se puede mover. Vale, entonces en la práctica, como sabemos, esta masa dorada va a sentir una fuerza centrífuga que va a ser directamente proporcional a su masa, e inversamente proporcional
de la distancia o del radio que hay desde el punto central hasta donde está el mástil. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es colgar peso en la polea. Entonces colgamos aquí, por ejemplo, un peso de 50 gramos. Colgamos un peso de 50 gramos. Y como vemos, al colgar un peso de 50 gramos, como vemos, el muelle se habrá estirado un poco, ¿de acuerdo? Y la masa no está en vertical. O sea, lo que interesa es que la masa, el cable rojo de la que sujeta la masa, esté en vertical. Entonces, claro, evidentemente lo que hay que hacer es bajar un poco el muelle hasta que la masa esté en vertical. Pero cuidado, porque vemos aquí que en el guión lo que nos dice que vamos a poder hacer dos cosas: o bien mantener el radio de giro digamos, de la masa dorada fijo y ir metiendo pesos colgados, que son los que van a simular la fuerza centrífuga. Es decir, en situación estática lo que va a hacer el peso es estirar de la masa hacia afuera. Es decir, cuando nosotros quitemos el peso, quitaremos el peso colgado, entonces la masa lógicamente va a retroceder porque el muelle va a tirar hacia arriba de la masa. O sea, digamos, si el peso de aquí, como si no estuviera, lo subo un poco o como si no estuviera, la masa retrocede porque el muelle estira de ella, ¿no? Entonces, cuando estamos en situación estática, el peso lo que hace es simular la fuerza centrífuga que siente la masa dorada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poder hacer dos tipos de experimentos en esta práctica. Una, dejando el radio de giro fijo y metiendo pesos variables, es decir, metiendo fuerzas centrífugas variables y luego simularlas mientras el sistema está rotando. O bien, en una segunda parte de la práctica, lo que podemos hacer es dejar los pesos que ponemos, es decir, las fuerzas centrífugas siempre fijas, los simuladores de fuerzas centrífugas, es decir, los pesos colgados siempre fijos, y lo que podemos hacer es ir variando los radios, ¿vale? Entonces, os ha explicado en el guión. La primera parte es ir dejando pesos variables y siempre con el radio fijo. Luego hacer girar el sistema, medir el periodo de revolución y entonces meterlo en la ecuación que rige el sistema, ¿vale? Y luego en una segunda parte lo que se hará es al revés. Lo que se hará es meter siempre el mismo peso como fuerza centrífuga y meter radios variables. Entonces, en el guión pues se explica un poco cómo va a funcionar todo el sistema, y en la primera parte pues básicamente lo que se explica es que esta F de aquí, vamos a enfocarlo un poco mejor. Vale, entonces esta F que vemos aquí sería la fuerza centrífuga. Esta F en realidad, aunque aquí no está dicho como tal, esta F en realidad va a ser el peso colgado, va a ser igual al peso colgado por la gravedad, donde esa M mayúscula que yo he pintado ahí, esa M mayúscula va a ser el peso colgado que nosotros pongamos en la polea. Es decir, ese peso en este caso pues va a ser variable, y lo que vamos a mantener fijo en la primera parte de la práctica va a ser los radios, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos en el proceso experimental, vemos en el apartado D, vemos que dice: desplace la columna hasta situarla en un radio cualquiera. Es decir, el radio fijo, aquí dice que podemos dejar un radio cualquiera, pero eso no va a ser totalmente cierto, porque de año en año pues la práctica esta se renueva y este cordón se cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que si luego nosotros queremos meter pesos variables para simular fuerzas centrífugas, no para todos los pesos que queramos, o para un rango de pesos suficientemente amplio para hacer un ajuste de mínimos parados decente, el sistema va a ser capaz de reconfigurarse por la forma en que hay que estirar luego el muelle para que admita un rango amplio de peso. Entonces, para unificar en este apartado, en el apartado D, en lugar de elegir un radio cualquiera, vamos a elegir un radio de 18,5 centímetros. 18,5 centímetros. Entonces, este primer apartado, según está este año, bueno, cada vez que se rompe la práctica intentamos elegir un radio para que todo el mundo haga el mismo radio. Llevaríamos justamente, vamos a ver, aquí está. Entonces llevaríamos justamente como vemos, esto de aquí ahora mismo está marcado a 18,5 centímetros del centro del eje de giro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Porque una vez que tenemos el radio fijo en esta parte, a 18,5 centímetros, lo que vamos a hacer es ir situando pesos que van a variar, como dice en el guión, van a variar entre 50
hasta 150 gramos. Aquí está 50, 70, 100, 120 y 150. Si queremos podemos insertar, por ejemplo, alguno a 110 pues para tener algún punto más, puesto que luego se va a hacer un ajuste mínimo cuadrados. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que empezamos con el 50, que es con el que hay. Entonces, con el que hay vemos que ahora el sistema no está inicialmente, antes de ponerlo a girar, hay que estar seguro de que la cuerda está en vertical. Entonces, para ello, como la cuerda no está en vertical, lo que habría que hacer es justamente bajar un poco este tornillo de aquí y ir mirando a que la cuerda esté otra vez en vertical. Entonces, cuando la cuerda está en vertical, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es entonces poner el señuelo justamente donde está el aro naranja. Entonces el señuelo coincide con el aro naranja y entonces de esta forma, ahora nosotros si quitamos el peso, o sea, ahora mismo esto es como si estuviera girando, la pesa está en 18,5 centímetros y si quitamos el peso colgado, entonces el sistema va a retroceder por acción del muelle. Vamos a quitar el peso, ¿vale? Y entonces veríamos que la pesa ha retrocedido porque el muelle ha tirado de ella. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, en este instante lo que tendríamos que hacer es poner a girar el sistema, ponemos a girar el sistema, entonces, hasta que el señuelo, iríamos girando, hasta que el señuelo naranja coincidiera con la marca, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, cuando el señuelo naranja coincide con la marca, ¿vale? Lo que haríamos es, con la ayuda de un compañero, pues le daríamos a un cronómetro que tenemos aquí. Entonces, con este cronómetro lo pondríamos en marcha, cuando pasa por un punto fijo, contaríamos 10 vueltas y cuando hubiéramos contado 10 vueltas, pues pararíamos el cronómetro, ¿de acuerdo? Entonces lo que haríamos es dividir el tiempo total de las 10 vueltas entre 10, porque hemos dado 10 vueltas, y eso nos daría el tiempo de una vuelta, es decir, nos daría un periodo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer que nosotros vamos a ir subiendo cada vez el peso colgado de la polea. O sea, ahora fijaos que siempre que el sistema se hace girar, lo que... Ok, bueno, ingenieros, ¿qué les parece esta práctica? Está bastante larga, ¿verdad? Sí, profe, bastante. Sí, está Pero sí está bastante larga. interesante, profe. Sí, porque de hecho lo está haciendo a través de un movimiento, entonces el movimiento, lógicamente, eso va a hacer que tanto el resorte, que le llaman en este caso fuelle, pues en este caso empiece o aumente, ¿no? Bueno, disminuya, aumente o se mantenga de acuerdo a un punto fijo que ellos tienen ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí pendiente esa práctica para continuar con otras actividades. Y bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer, ingenieros, hasta este momento? Profe, entonces, ¿ese video lo va a posponer por ahora? Sí, lo vamos a posponer por ahora, vamos a terminar hasta aquí la clase. Y bueno, más adelante vamos a seguir haciendo más ejercicios relacionados a este tema, ¿no? Pero la práctica la vamos a posponer porque sí es bastante larga y yo pienso que también, bueno, es importante también que podamos ver en su debido momento otras actividades relacionadas a estos temas, ¿no? Pero lo vamos a dejar pendiente, no se preocupe. Todos vamos a seguir viendo más casos referentes a este tema. ¿Sale? Sí, entonces vamos a dejar aquí ese ejemplo. Y bueno, pues en sí hay muchos otros ejemplos que en su momento podamos ir viendo, ¿no? Déjenme ver aquí. Déjenme ver este video. Déjenme ver si este no lo permite. No, es que este dura más tiempo. Incluso las fuerzas las podemos analizar a través de bueno, eso tiene que ver con el movimiento. Fíjense que aquí hay un video, bueno, es un doctor que se llama Walter Lewin, aunque él está hablando sobre, déjenme ver si viene aquí fuerzas centrípetas. Él es que está hablando sobre el movimiento. Y este doctor, bueno, a mí me gusta mucho porque tiene temas muy interesantes. Déjenme ver si viene aquí. Es el movimiento de una espera.
De hecho, a mí me gusta ver mucho esos videos. Yo veía de ese tiempo esos videos de él, nada más que no encuentro uno sobre ese tema, fíjense. Y son videos también así muy prácticos, pero no encuentro uno sobre ese tema. Y luego sí vienen muchos videos muy interesantes que él de hecho los hace en su clase. Fíjense que a mí me gustaría hacer eso. Pero bueno, sí necesitamos tener un laboratorio. Aquí está, creo que está este. A ver, está en inglés, permítame. Dura, bueno, nada más como una probadita porque dura mucho tiempo, Déjenme compartir. Sí, profe. Se llama, pero se los comparto así rápidamente. Y bueno, a mí me gusta ver mucho sus clases. De hecho, yo lo sigo en unos sitios en Instagram, como les comentaba, yo tengo una cuenta y me gusta ver mucho. De hecho, yo lo sigo a él ahí en esa cuenta de Instagram. Pues déjenme ver dónde está ese video. Creo que es este. Sí, es este. A ver. Perdón. Today we will discuss todo está en inglés, pero bueno. What we call no uniform circular motion. Está el movimiento. What is uniform circular motion? An object pues habla sobre goes una around in a circunferencia. circle, has radius r. Y ahí va a escribir lo que The se refiere al object is radio, here. ¿no? This is the velocity. Ay, perdón. It's a vector. La velocidad. Perpendicular. And later in time, when the object is here, de igual manera viene siendo la velocidad que va girando en otro punto. the velocity has changed, but the speed has not changed. We introduce t, what we call the period, Donde course, es el it's in periodo, seconds, which is the unidades de time to go segundos. around once. We introduce the frequency f, which we call the frequency, Hertz. which is the number of rotations per second. And so the units are either second minus 1, as most physicists would call it hertz. And so frequency is 1 divided by t. We also introduce angular velocity, omega, Angular, which we call angular velocity. Fíjense los pitarrones que los Angular pitarrones que velocity tienen. means not how many meters per second, but how many radians per second. So, since there are De 2 hecho, ya es un pi profesor jubilado, radians in one circumference, in one full circle, and it takes t seconds to go around once, it is immediately obvious that omega equals 2 pi divided by t. This is something that I would like you to remember. Omega equals 2 pi divided by t. 2 pi radians in capital T seconds. The speed, v, is of course the circumference, 2 pi r, divided by the time to go around once. But since 2 pi divided by t is omega, you can also write for this omega r. And this is also something that I want you to remember. These two things you really want to remember. The speed is not changing, but the velocity vector is changing. Therefore, there must be an acceleration that is non-negotiable. You can derive what that acceleration must be in terms of magnitude and in terms of direction. It's about a 5-6 minutes derivation. You'll find it in your book. I have decided to give you the results so that you read up on the book, so that we can more talk about the physics rather than on the derivation. This acceleration that is necessary to make the change in the velocity vector is always pointing towards the center of the circle. We call it centripetal acceleration. Aceleración centrípeta. Centripetal, pointing towards the center.
And here, also pointing towards the center, it's a vector. And the magnitude of the centripetal acceleration equals v squared divided by r, which is this v, and therefore it's also omega square r. And so now we have 3 equations, and those are the only 3 you really would like to remember. We can have a simple example. Let's have a vacuum cleaner, which has a rotor inside, which scoops the air out or in, whichever way you look at it. And let's assume that the vacuum cleaner, the scoops, have a radius r of about 10 Bueno, el centimeters. video dura bastante tiempo, son 50 minutos, pero entonces hace una relación de muchos ejemplos relacionados a las fuerzas, ¿no? Al movimiento circular, a la fuerza centrípeta, y bueno, pues aquí nos empieza a hacer diferentes ejemplos. Pero luego hay ejemplos muy prácticos, por ejemplo, él utiliza aquí esto, para hacer un pequeño detalle, ¿no? Entonces, aquí empieza a hablar sobre la velocidad, sobre la aceleración, y bueno, son temas bastante amplios, pero bueno, no vamos a alcanzar a ver todo esto, ¿no? Disculpen. Entonces aquí él, bueno, pone algunos ejemplos relacionados a lo que es el planeta, el radio, en cuestión de años, las velocidades, y dice cómo se empezaban a usar las primeras computadoras en aquellos entonces, los proyectores, y bueno, en fin, una gran cantidad de cosas. Pero bueno, vamos a terminar la sesión del día de hoy, y después continuaremos viendo un poco más de estos tipos de videos, de este doctor que pues la verdad de una otra manera se me hacen trabajos, sus clases son muy interesantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, y bueno, nos tardaríamos todavía un buen rato en poder ver eso. Y aquí está hablando sobre la velocidad, como les comentaba, lo relacionado a la fuerza centrífuga y centrípeta, ¿no? Y hace mención sobre algunas cosas. Pero bueno, como les comentaba, no vamos a alcanzar a ver todo esto. Pero bueno, también es una manera que ustedes pueden ver esos videos. Se los voy a compartir aquí a través del chat, para que lo visualicen, ¿no? Den un clavadito referente a este tema, ¿no? Es el doctor, bueno, aquí apareció muchas, Walter. Aquí, déjenme regresar. Vamos a salirnos de esta pantalla. Entonces, es el doctor Walter Lewin, así se llama. ¿Ok? Entonces, pues vamos a terminar aquí la sesión. Pero bueno, hay mucha información con la que podamos empezar a conocer y ver esos temas y aprender de ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, antes de despedirnos? No, profe, todo bien. profe. Ok, perfecto. Pues bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo. Ya después continuamos haciendo más ejercicios, ¿no? Ahorita disculpen un tanto por la cuestión de salud, pero bueno, ahí estamos al pendiente, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces me despido, ingenieros, y estamos en contacto para ir resolviendo más ejercicios, ¿vale? Que tengan bonita tarde, profe. cuídense mucho, por favor. Sí, profe. Ahí estamos. Ya está, profe. Gracias, profe. Pues, cuídense mucho, gracias, ingenieros. Me Bye. lo Profe. proteja. Sí, adelante. Dijo que Adelante. el entregable de la... ¿Cómo se llama? De esto de los videos se entrega hasta